Era una mañana tranquila en el aeropuerto. La gente se movía de un lado a otro, arrastrando maletas y tomando fotos mientras esperaban el llamado de sus vuelos. Hola. Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Emma, una niña de 11 años, miraba fascinada los aviones que despegaban y aterrizaban en la pista. Desde pequeña, había sentido una atracción inexplicable por esos enormes pájaros de metal que cruzaban el cielo, llevándose consigo los sueños de miles de personas. Su familia siempre decía que era una niña curiosa, siempre con preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. ¿Estás lista para el viaje, Emma? Le preguntó su madre, ajustándole el cinturón de la mochila. Emma sonrió y asintió, sus ojos brillaban de emoción. El destino era Cancún, un lugar que había soñado conocer, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Para ella, ese vuelo era más que solo unas vacaciones familiares, era una oportunidad de estar cerca de lo que más le apasionaba. Al poco tiempo, la voz del altavoz anunció el embarque de su vuelo, y la familia de Emma se dirigió a la puerta de embarque. Mientras caminaban por el túnel hacia el avión, Emma se asomaba por las ventanas, observando las alas, los motores y la cabina del piloto a la distancia. Su mente estaba llena de preguntas: ¿cómo lograba volar algo tan grande? ¿Qué veía el piloto desde la cabina? ¿Qué pasaría si algo saliera mal en pleno vuelo? Ya en sus asientos, Emma se acomodó junto a la ventanilla, lista para no perderse ningún detalle del despegue. Su padre se sentó a su lado, y su madre, en el asiento del otro lado del pasillo, le sonrió con ternura. ¿Sabías que los pilotos usan un sistema de instrumentos que les dice todo lo que necesitan saber sobre el vuelo? Le comentó Emma a su padre, intentando mostrar sus conocimientos. Y también tienen un sistema de comunicación para hablar con la torre de control y otros aviones. Su padre la miró con una sonrisa de orgullo. Parece que tenemos a una futura piloto en la familia. Emma se ruborizó y miró de nuevo por la ventana. Sabía que su sueño de volar algún día era solo eso, un sueño. Pero la idea de estar en el aire y manejar una máquina tan poderosa la llenaba de emoción. Mientras el avión comenzaba a moverse por la pista, Emma sintió un pequeño cosquilleo en el estómago. Amaba la sensación del despegue, esa fuerza que empujaba hacia atrás cuando el avión aceleraba y, finalmente, se elevaba en el aire. «Ya estamos volando», dijo con entusiasmo, apretando la mano de su padre. Su padre le sonrió y miró por la ventanilla junto a ella, disfrutando de la vista de las nubes que se acercaban a medida que el avión ganaba altura. Emma observaba cómo el mundo abajo se hacía cada vez más pequeño, y su corazón latía con fuerza. Para ella, estar en el aire era como estar en un mundo diferente, un lugar donde los problemas parecían quedarse en el suelo. Sin embargo, algo en el ambiente parecía extraño. Emma notó que había una ligera vibración en el avión, algo que no había sentido antes en otros vuelos. Miró a su padre, quien parecía no haberlo notado, y decidió no decir nada. Quizás era solo su imaginación, pensó. Pasaron unos minutos, y la azafata comenzó a pasar por el pasillo, repartiendo bebidas y aperitivos. Emma estaba concentrada en el cielo, observando las nubes, cuando escuchó una conversación entre dos pasajeros detrás de ella. ¿Escuchaste eso?, decía una mujer con voz preocupada. ¿No sientes que el avión tiembla un poco? Emma intentó no prestar demasiada atención, pero no podía evitar sentir una pequeña inquietud. Miró hacia la cabina de los pilotos, deseando poder ver qué estaba pasando ahí adentro. Había oído decir que los pilotos eran entrenados para manejar cualquier situación, pero algo en su interior le decía que había algo extraño en este vuelo. Mientras el avión seguía su curso, el piloto anunció por el altavoz que había una ligera turbulencia, pero que todo estaba bajo control. Emma se relajó un poco al escuchar esto, convencida de que era solo una fase normal del vuelo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que haría si algo realmente malo sucediera. ¿Sería capaz de recordar todo lo que había leído sobre aviones? ¿Podría ayudar en caso de una emergencia? De repente, el avión dio un ligero salto,
y varios pasajeros gritaron por la sorpresa. Emma sintió como su corazón se aceleraba, pero intentó mantenerse calmada, recordando que los aviones estaban diseñados para soportar este tipo de situaciones. Su madre, quien había notado su inquietud, le tomó la mano y le sonrió. No te preocupes, cariño. Todo está bien. Los pilotos saben lo que hacen. Emma sintió, pero no podía deshacerse de esa sensación de que algo estaba fuera de lo normal. Mientras observaba por la ventanilla, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué haría ella si estuviera en la cabina de los pilotos? ¿Sería capaz de mantenerse calmada y hacer lo necesario para llevar el avión a tierra? A medida que el avión seguía su curso, Emma se sumió en sus pensamientos, imaginando cómo sería estar en el asiento del piloto, con todos esos controles frente a ella y una misión importante por cumplir. No podía imaginar que, en cuestión de horas, esa fantasía se convertiría en una realidad inesperada. La tensión en el aire era palpable. Después de la sacudida inesperada del avión, los murmullos entre los pasajeros aumentaron, y algunos parecían visiblemente preocupados. Emma, aún con la mano en el apoyabrazos, intentaba calmarse recordando todo lo que sabía sobre la resistencia de los aviones. Sabía que estaban diseñados para soportar turbulencias, pero había algo en la mirada de los asistentes de vuelo que no la dejaba tranquila. La azafata principal, una mujer de unos 30 años con cabello castaño y expresión firme, caminaba por el pasillo intentando tranquilizar a los pasajeros. Emma la observó detenidamente, notando cómo lanzaba miradas rápidas hacia la cabina del piloto, como si esperara alguna señal. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Emma?, preguntó su padre al notar su preocupación. Nada, solo estoy pensando, respondió, sin querer preocupar a su padre. Sin embargo, su padre también había notado la inquietud en el rostro de la azafata. Intentó restarle importancia, pero Emma no podía evitar sentirse cada vez más ansiosa. Entonces, una segunda sacudida más fuerte hizo que algunos pasajeros soltaran gritos y exclamaciones de sorpresa. Esta vez, el avión parecía tambalearse levemente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Emma miró a su alrededor y vio cómo los pasajeros comenzaban a sujetarse a sus asientos, algunos con expresiones de pánico. Sabía que el miedo podía ser contagioso y, aunque ella misma estaba asustada, hizo un esfuerzo por mantenerse tranquila. Todo estará bien, murmuró para sí misma. Los pilotos tienen todo bajo control. Un momento después, la voz del capitán resonó por los altavoces del avión, pero en lugar de la calma habitual, había una leve tensión en su tono. Estimados pasajeros, les pedimos que permanezcan sentados con sus cinturones abrochados. Estamos experimentando una ligera turbulencia, pero no hay motivo de alarma. Gracias por su comprensión. Aunque las palabras del capitán pretendían tranquilizar, Emma percibió que algo más estaba pasando. Ella había volado suficientes veces como para saber que una ligera turbulencia no causaba una reacción tan fuerte. Miró a su padre, quien intentaba mantenerse calmado, y luego a su madre, quien le sonrió con ternura. No te preocupes, cariño. Todo va a salir bien. Emma sintió, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo muy inusual estaba ocurriendo. Su mente comenzó a repasar todo lo que había leído sobre aviación. Recordaba historias de pilotos que habían enfrentado situaciones complicadas y habían logrado aterrizar con éxito. ¿Sería este uno de esos casos? ¿Estaría ella viviendo una situación que había imaginado tantas veces? De repente, otro miembro de la tripulación apareció desde la cabina, caminando apresuradamente hacia la parte trasera del avión. Emma lo observó detenidamente, notando que hablaba en voz baja con otra azafata. Parecían estar discutiendo algo importante, y aunque intentaban ser discretos, Emma alcanzó a escuchar parte de la conversación. No responde desde hace unos minutos, dijo la azafata, con una expresión de preocupación. Emma sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿El piloto no estaba respondiendo? Intentó descifrar lo que eso significaba, pero no quiso alarmarse antes de tiempo.
Sin embargo, su curiosidad y su instinto la empujaban a querer saber más. Los minutos pasaron lentamente, y el avión continuaba experimentando ligeras sacudidas. Emma observaba cada movimiento de los asistentes de vuelo, quienes ahora parecían más tensos. Algo definitivamente no estaba bien, y ella sentía que estaba a punto de descubrirlo. Finalmente, después de varios minutos, uno de los asistentes de vuelo se acercó al asiento de Emma y su familia. Su expresión era de firmeza, pero Emma notó el leve temblor en sus manos. «Disculpen», dijo con voz suave, pero seria. «Vamos a necesitar la cooperación de todos los pasajeros en este vuelo. Estamos experimentando una situación inusual, y queremos asegurarnos de que todos estén seguros. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y sigan las instrucciones en todo momento». Emma miró al asistente de vuelo con el corazón latiendo rápidamente. No podía creer que algo así estuviera ocurriendo. Su mente se llenó de preguntas, pero decidió no decir nada. Quería mantener la calma y observar. Unos minutos después, el avión se estabilizó, y el ambiente en la cabina pareció relajarse un poco. Emma pensó que quizás la situación había sido una falsa alarma, pero en ese momento, uno de los pilotos apareció en la puerta de la cabina. Su rostro estaba pálido, y tenía una expresión de fatiga extrema. Se acercó a los asistentes de vuelo y comenzó a hablar en voz baja, pero Emma pudo captar algunas palabras. «No sabemos qué le pasó al capitán. Es como si hubiera perdido el conocimiento de repente». La mente de Emma comenzó a trabajar rápidamente. ¿El capitán estaba inconsciente? ¿Qué significaba eso para el vuelo? Miró a su alrededor y vio cómo algunos pasajeros comenzaban a murmurar entre sí, claramente preocupados. El piloto, que ahora estaba a cargo, regresó a la cabina y cerró la puerta, mientras los asistentes de vuelo trataban de calmar a los pasajeros. Emma sabía que algo importante estaba ocurriendo, y sentía que debía estar preparada para lo que fuera que viniera. Mientras observaba a su alrededor, una idea comenzó a formarse en su mente. Recordaba todo lo que había leído sobre los procedimientos de emergencia en los aviones, y aunque sabía que era solo una niña de 11 años, su curiosidad y su amor por la aviación le daban un extraño sentido de seguridad. Sabía que, de alguna manera, tendría que ser fuerte para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. La tensión en la cabina iba en aumento. Emma notaba cómo los murmullos de los pasajeros se volvían cada vez más intensos, y los asistentes de vuelo intentaban mantener la calma, pero era evidente que algo muy inusual estaba ocurriendo. La joven, con su curiosidad innata y su conocimiento sobre aviones, sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de su viaje. Los minutos parecían alargarse, y Emma, observando con atención cada movimiento de los tripulantes, notó que uno de los asistentes se acercaba nuevamente a la cabina del piloto. La puerta se abrió apenas un momento, pero fue suficiente para que Emma captara un breve vistazo del interior. El copiloto estaba inclinado en su asiento, inmóvil, como si estuviera dormido. Sin embargo, la palidez de su rostro hacía pensar que no era sueño, sino algo mucho más grave. Emma sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando en ese avión? Decidió hacer algo que muchos considerarían atrevido para una niña de su edad. Con determinación, se quitó el cinturón de seguridad y se acercó lentamente al asistente de vuelo que acababa de salir de la cabina. Aunque sentía el peso de las miradas de otros pasajeros, su mente estaba enfocada en entender lo que ocurría. «Disculpe», murmuró Emma, tratando de sonar calmada. «¿Está todo bien en la cabina?» Parecía que uno de los pilotos no está bien. El asistente de vuelo, sorprendido por la observación de Emma, vaciló un momento antes de responder. Era evidente que la tripulación estaba bajo instrucciones de no alarmar a los pasajeros, pero la seriedad en el rostro de la niña lo hizo reflexionar. «Estamos enfrentando una situación complicada», respondió el asistente en voz baja, para que otros pasajeros no escucharan. «Uno de los pilotos ha tenido un problema de salud y, bueno, estamos tratando de solucionar la situación». Emma miró al asistente de vuelo con determinación. «¿Y el otro piloto? ¿Podrá aterrizar el avión solo?».
El asistente desvió la mirada, como si no supiera exactamente qué decir. Fue entonces cuando Emma entendió la magnitud de la situación. Ambos pilotos estaban incapacitados. Su corazón comenzó a latir rápidamente, pero, en lugar de entrar en pánico, algo en su interior le dijo que debía actuar. Regresó a su asiento, sentándose junto a su padre, quien notó su expresión preocupada. «Emma, ¿pasa algo?», preguntó su padre, tomando su mano. «Papá, creo que los pilotos no están bien. Algo está muy mal en este vuelo». El rostro de su padre mostró sorpresa y preocupación, pero, antes de que pudiera responder, el mismo asistente de vuelo apareció en el pasillo y, con una expresión grave, comenzó a hablar con voz firme. «Estimados pasajeros, necesitamos su total cooperación. Nos encontramos en una situación de emergencia, y estamos siguiendo los procedimientos para garantizar su seguridad». Los murmullos de los pasajeros se intensificaron, y algunos comenzaron a preguntar qué estaba pasando exactamente. El asistente intentó calmar a todos, pero el miedo era evidente en sus ojos. Fue en ese momento que Emma, con una mezcla de miedo y coraje, tomó una decisión que nadie esperaba. Recordó todas las veces que había leído sobre aviones, cómo se pilotaban y qué hacer en situaciones de emergencia. Sabía que su conocimiento era limitado, pero era lo único que tenía. Yo puedo ayudar», dijo en voz alta, logrando que varios pasajeros la miraran con sorpresa. El asistente de vuelo también la miró, confundido, pero algo en la seriedad de Emma lo hizo detenerse y escuchar. «Sé que soy solo una niña, pero he estudiado mucho sobre aviones. Quizás pueda ayudar desde la cabina, al menos para comunicarme con la torre de control o entender los instrumentos». El asistente vaciló, pero en un momento de desesperación, y sin otras opciones claras, decidió llevarla a la cabina. A pesar de las miradas incrédulas de algunos pasajeros, Emma avanzó por el pasillo con pasos decididos. Cuando entró en la cabina, el ambiente era aún más tenso de lo que había imaginado. Los pilotos, ambos inconscientes, yacían en sus asientos. Emma miró los controles frente a ella, su corazón latiendo rápidamente. Sabía que era una situación extrema, pero también sentía que era su oportunidad de hacer algo importante. El asistente de vuelo le explicó cómo activar el sistema de comunicación con la torre de control, y Emma se colocó los auriculares con manos temblorosas. Su voz resonó en la cabina mientras intentaba contactar a la torre. «Hola. Aquí habla Emma, en el vuelo 305. Los pilotos no pueden volar. Necesito ayuda». Hubo unos segundos de silencio en la línea, hasta que una voz tranquila y profesional respondió del otro lado. «Emma, gracias por comunicarte. Soy el controlador aéreo Carlos. Vamos a guiarte en cada paso. Respira hondo y sigue nuestras instrucciones». Emma sintió una oleada de alivio al escuchar la voz de Carlos, quien comenzó a explicarle cómo ajustar los controles para mantener el avión estable. A medida que seguía sus instrucciones, comenzó a sentir una calma inesperada. Sabía que aún estaban lejos de aterrizar, pero cada paso que daba le daba más confianza. Carlos continuó guiándola, explicándole cada botón, cada palanca, y Emma escuchaba atentamente, sin perder detalle. Sentía que todo lo que había estudiado sobre aviones finalmente estaba cobrando sentido. A medida que el vuelo continuaba, Emma comenzó a adaptarse al entorno de la cabina. Miraba los instrumentos, recordando las explicaciones de Carlos y ajustando cada control con cuidado. Aunque la situación era aterradora, había algo en su interior que le decía que podía hacerlo, que su conocimiento y su determinación serían suficientes para salvar a todos. Los pasajeros, mientras tanto, observaban desde sus asientos, algunos orando, otros simplemente mirando en silencio, pero todos conscientes de que una niña de 11 años estaba a cargo de sus vidas en ese momento. Emma sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con cada minuto que pasaba, sentía cómo la valentía reemplazaba el miedo. Era el primer paso en una misión que nunca había imaginado, y, aunque estaba asustada, estaba lista para enfrentarlo. Emma respiraba profundamente mientras escuchaba las instrucciones de Carlos, el controlador aéreo.
A pesar de la tensión en su voz, el hombre hablaba con calma, tratando de guiar a la joven paso a paso. Emma, con los auriculares puestos y su pequeña mano temblando cerca de los controles, sentía que cada palabra era un salvavidas en medio de una tormenta. Emma, primero necesito que mires el panel frente a ti, dijo Carlos con voz firme. Verás varios botones y palancas. Vamos a asegurarnos de que el avión esté en piloto automático para mantener la estabilidad. Emma miró el panel, lleno de luces y números, y trató de identificar el botón que Carlos le indicaba. Sabía que cada acción debía hacerse con cuidado. La situación era crítica, pero su determinación superaba al miedo. A su alrededor, el silencio era absoluto, como si todo el avión estuviera conteniendo la respiración mientras ella asumía la enorme responsabilidad. Lo encontré, respondió finalmente, apretando el botón con firmeza. Carlos continuó dándole instrucciones para estabilizar el avión, y Emma seguía cada paso con precisión. Aunque era solo una niña, su concentración y seriedad hacían que cada movimiento pareciera calculado y seguro. Sentía que estaba cumpliendo con algo mucho mayor que ella misma. A medida que el avión se estabilizaba, el ambiente en la cabina también se calmaba ligeramente. Algunos pasajeros miraban hacia la cabina, sabiendo que quien estaba a cargo era una niña, pero sintiéndose aliviados de ver cómo se desarrollaba la situación. Emma, ahora necesito que revises los indicadores de altitud y velocidad, dijo Carlos. Vamos a reducir un poco la velocidad para prepararnos para el aterrizaje. Emma miró los indicadores, intentando recordar todo lo que había leído sobre ellos. Con paciencia, Carlos le explicaba cómo ajustar los controles, y ella seguía cada paso, apretando botones y girando perillas como si hubiera estado haciendo eso toda su vida. En ese momento, uno de los asistentes de vuelo se acercó a la cabina y le habló en voz baja. Emma, estamos todos muy orgullosos de ti. Los pasajeros saben lo que estás haciendo, y todos están contigo. Eres muy valiente. Emma sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. No se había dado cuenta de que el avión entero estaba pendiente de cada acción que tomaba. Pero en lugar de asustarla, eso le dio aún más fuerza para continuar. Gracias, murmuró, dedicándole una pequeña sonrisa antes de volver a concentrarse en los controles. Carlos continuaba guiándola, dándole instrucciones claras y tranquilizadoras. A través de la comunicación, Emma podía sentir la confianza de Carlos en ella, como si supiera que, aunque era joven, estaba plenamente capacitada para enfrentar esa situación. Emma, eres muy fuerte. No te preocupes, estamos en esto juntos, dijo Carlos, intentando aliviar el peso que sabía que Emma cargaba. Ella asintió, aunque sabía que él no podía verla. Cada vez que escuchaba su voz, se sentía menos sola en la cabina. Su conocimiento limitado pero firme sobre los controles le daba la confianza que necesitaba para seguir adelante. Ahora vamos a prepararnos para el descenso, Emma. Esta es la parte más importante, pero confío en que lo harás muy bien. Emma tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se hacía aún más fuerte. Sabía que acercarse al aterrizaje era lo más complejo, pero también lo más importante. Miró los controles con renovada determinación, escuchando atentamente cada palabra de Carlos. Mientras tanto, en la cabina principal, los pasajeros se tomaban de las manos, algunos rezaban en silencio, y otros simplemente observaban en dirección a la cabina con rostros llenos de esperanza. Habían visto la pequeña figura de Emma pasar, y sabían que, de alguna manera, ella se había convertido en su salvadora. El tiempo pasaba lentamente mientras Emma seguía ajustando los controles bajo la dirección de Carlos. La voz del controlador era el ancla que la mantenía firme, guiándola a través de la tormenta. A cada paso, Emma sentía que la conexión entre ellos se fortalecía, como si ambos estuvieran luchando juntos por un mismo objetivo. Muy bien, Emma, dijo Carlos, su voz llena de respeto y aliento. Estamos cerca. Solo necesitamos mantenernos estables y concentrados. Emma respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Sabía que, aunque el camino aún era largo,
estaba un paso más cerca de llevar a todos a salvo. La cabina del avión, que al principio había sido un lugar aterrador, ahora se sentía como un espacio donde ella podía demostrar su valor. Finalmente, Emma logró estabilizar la altitud y la velocidad del avión, tal como Carlos le había indicado. La calma que sentía ahora era diferente. Era una calma que venía de la certeza de que, aunque todo parecía perdido, había encontrado la fuerza dentro de sí misma para enfrentar la situación. Con los últimos ajustes completados, Emma esperó las siguientes instrucciones de Carlos, sabiendo que el momento crucial estaba cada vez más cerca. Estaba lista para cualquier cosa que viniera, porque ahora, más que nunca, confiaba en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Con cada segundo que pasaba, Emma sentía el peso de la responsabilidad aumentar. A través de los auriculares, Carlos continuaba hablando con calma, explicando cada paso que debía seguir para comenzar el descenso. La voz firme y tranquilizadora del controlador aéreo era el único consuelo que tenía en ese momento, y su mente estaba totalmente enfocada en lo que estaba a punto de hacer. Emma, vamos a iniciar la aproximación, dijo Carlos. Necesito que sigas cada paso cuidadosamente. No te preocupes, lo estás haciendo increíble. Emma asintió, tomando aire profundamente. Sabía que cada ajuste en los controles era crítico y que no había espacio para errores. Con sus manos temblorosas, comenzó a mover las palancas según las indicaciones de Carlos, mientras sus ojos recorrían cada instrumento y cada botón, verificando que todo estuviera en orden. Ahora, disminuye la velocidad un poco más, continuó Carlos. Muy bien, Emma, perfecto. Te estás acercando al punto de aterrizaje. Sigue manteniendo la calma, solo un poco más. El avión comenzó a descender lentamente, y Emma miró por la ventana de la cabina. Podía ver las luces de la pista de aterrizaje a lo lejos, un punto brillante en la oscuridad que parecía una señal de esperanza. A pesar del temor que sentía, esa luz le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Sabía que cientos de vidas dependían de ella en ese momento. En la cabina de pasajeros, la tensión era palpable. Los pasajeros permanecían en silencio, aferrándose a sus asientos, algunos con los ojos cerrados, otros murmurando oraciones en voz baja. Un asistente de vuelo intentaba calmarlos, informándoles que Emma estaba siguiendo las instrucciones de la torre de control. Los pasajeros no podían creer que una niña tan joven estuviera a cargo de su destino, pero el respeto y la esperanza en los ojos del asistente les transmitía una tranquilidad inesperada. Emma, estamos a punto de realizar la maniobra de aproximación final, dijo Carlos, su voz sonaba un poco más firme. Esto requerirá toda tu concentración. Necesito que ajustes los flaps para reducir la velocidad y asegurarte de que el tren de aterrizaje esté desplegado. Emma siguió cada palabra, sus manos moviéndose con cuidado mientras realizaba los ajustes en los controles. El tren de aterrizaje comenzó a bajar, y el sonido de los mecanismos hizo eco en la cabina. Aunque sabía que era una parte esencial del proceso, el ruido la sobresaltó por un momento, recordándole la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Todo listo, Carlos, respondió Emma con voz temblorosa, pero llena de determinación. Excelente trabajo, Emma. Ahora, concéntrate en mantener el avión alineado con la pista. Confía en ti misma, ya has llegado muy lejos. Emma respiró profundamente y enfocó su mirada en las luces de la pista. Recordaba cada consejo de Carlos, cada paso que había seguido hasta ahora. Su mente repasaba cada instrucción como si fuera un mantra, una guía que la mantenía firme en el momento más crucial de su vida. Emma, cuando sientas que estás cerca de la pista, debes reducir la velocidad poco a poco. Te guiaré en cada paso, añadió Carlos. El avión se acercaba cada vez más, y Emma podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Era consciente de que cualquier error podría poner en riesgo a todos los pasajeros, pero también sabía que había hecho todo lo posible para llegar a este punto. Con sus manos firmes en los controles, comenzó a reducir la velocidad, siguiendo las indicaciones de Carlos al pie de la letra. Los últimos metros parecían los más largos de su vida.
Sentía que el tiempo se detenía mientras el avión descendía lentamente, acercándose cada vez más a la pista. A través de los auriculares, Carlos le daba aliento. Eso es, Emma. Lo estás haciendo increíble. Solo un poco más. Finalmente, el avión tocó la pista con un leve temblor, y Emma respiró aliviada al sentir cómo las ruedas se estabilizaban en el suelo. Sin embargo, sabía que aún no había terminado. Carlos le indicó que debía reducir la velocidad completamente hasta detenerse. Con las manos firmemente en los controles, Emma realizó los últimos ajustes. Los frenos respondieron, y poco a poco el avión fue disminuyendo su velocidad hasta quedar en completo silencio, detenido en la pista. Emma exhaló profundamente, sintiendo una oleada de alivio y agotamiento. Había logrado algo que nunca imaginó posible, y, aunque estaba exhausta, una sonrisa de satisfacción iluminaba su rostro. En la cabina de pasajeros, los aplausos comenzaron a llenar el ambiente. Los pasajeros, emocionados y agradecidos, aplaudían con lágrimas en los ojos, reconociendo el valor de aquella niña que había salvado sus vidas. Emma observaba la pista iluminada, sabiendo que había hecho algo increíble. A través de los auriculares, escuchó la voz de Carlos por última vez. Emma, lo lograste. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Eres una verdadera heroína. Emma sonrió, sintiendo que su vida nunca sería la misma. Había demostrado, no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Y, aunque el vuelo había terminado, sabía que su viaje de valentía y determinación apenas comenzaba. Emma bajó de la cabina de mando con el corazón acelerado, su pequeño cuerpo aún temblando después de haber logrado lo imposible. Mientras avanzaba por el pasillo de la cabina principal, los pasajeros se levantaron de sus asientos uno a uno, dedicándole una ovación tan cálida y sentida que ella no pudo evitar emocionarse. Algunos pasajeros incluso tenían lágrimas en los ojos, y otros la miraban con expresiones de gratitud y respeto. La tripulación, compuesta por los asistentes de vuelo que habían sido testigos de su valentía, también se acercó para felicitarla. Uno de los asistentes, con una sonrisa orgullosa, le dio un suave abrazo y le dijo al oído: Gracias, Emma. Nunca habríamos llegado a salvo sin ti. Emma se sintió abrumada por las palabras, y, aunque estaba agotada, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Sabía que había hecho algo increíble, algo que jamás olvidaría. Mientras miraba a su alrededor, observó que algunos niños entre los pasajeros la miraban con asombro y admiración. Para ellos, Emma se había convertido en una heroína. Uno de los pasajeros, un hombre mayor con el rostro lleno de arrugas y una sonrisa cálida, se acercó y le extendió la mano. Emma, tienes el coraje de alguien mucho mayor. Nos has salvado a todos. Eres un verdadero ejemplo de valentía. Emma tomó su mano con humildad y agradeció en voz baja, aún asimilando todo lo que había sucedido. Nunca había imaginado que, siendo tan joven, pudiera hacer algo tan importante. El hombre se inclinó ligeramente y le entregó un pequeño colgante que llevaba en el cuello, un amuleto que le había acompañado toda su vida. Quiero que lo tengas, dijo con un guiño. Para recordarte siempre de lo que eres capaz. Emma aceptó el amuleto con manos temblorosas, sintiendo el peso de la gratitud y el respeto de aquellos a quienes había ayudado. Se colocó el amuleto alrededor del cuello, sintiendo que se había ganado no solo el respeto de los demás, sino también una nueva confianza en sí misma. Mientras el avión estaba detenido en la pista y la tripulación se preparaba para la evacuación segura de los pasajeros, Emma miró por la ventanilla, observando cómo los primeros vehículos de emergencia se acercaban para verificar que todo estuviera en orden. La voz de Carlos, el controlador aéreo, resonó una última vez en sus auriculares, con un tono cargado de orgullo y alivio. Emma, lo has logrado. Has hecho algo extraordinario, y todos estamos muy orgullosos de ti. Emma sonrió, sintiendo una conexión especial con Carlos, el hombre que la había guiado y apoyado en el momento más difícil. Aunque no se conocían en persona, sabía que siempre guardaría un lugar especial para él en su corazón.
Uno de los asistentes de vuelo le entregó un micrófono portátil para que pudiera hablar con todos los pasajeros, quienes esperaban ansiosos escuchar la voz de su salvadora. «Hola a todos», dijo Emma con voz temblorosa. «Solo quería decir, gracias por confiar en mí. No fue fácil, pero sabía que tenía que hacer todo lo posible para que todos llegáramos a salvo». Los pasajeros aplaudieron nuevamente, y Emma sintió como una ola de emoción la invadía. Por un momento, casi olvidó el miedo y la presión que había sentido en la cabina. Lo único que quedaba en su corazón era un profundo sentido de logro y una enorme gratitud. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, algunos se acercaron para despedirse de ella y agradecerle personalmente. Unos niños le pidieron una foto, y ella accedió con una sonrisa, posando junto a ellos con el colgante que el hombre mayor le había regalado. En ese momento, Emma entendió que había inspirado a muchos, no solo por haber salvado el vuelo, sino por haber mostrado que la valentía no tiene edad. Finalmente, cuando todos los pasajeros y la tripulación desembarcaron, Emma fue la última en salir del avión. Al pisar el suelo, sintió que era una persona diferente. Aquella experiencia había cambiado algo dentro de ella, y sabía que llevaría ese recuerdo consigo para siempre. En el aeropuerto, los reporteros y la gente esperaban con cámaras y micrófonos, ansiosos por conocer a la joven heroína. Emma se sintió abrumada al ver tanta gente, pero su madre, que la esperaba en la terminal, corrió hacia ella y la abrazó con lágrimas en los ojos. «Emma, estamos tan orgullosos de ti», dijo su madre con la voz quebrada por la emoción. «No tienes idea de lo valiente que has sido». Emma se aferró a su madre, sintiendo que por fin estaba en casa. Las cámaras capturaron el emotivo momento, y, aunque las palabras de su madre eran todo lo que necesitaba, sabía que su historia había tocado los corazones de muchas personas. Emma y su madre se abrazaron con fuerza en medio de la multitud del aeropuerto. Los reporteros se acercaban con cámaras y micrófonos, deseando capturar cada detalle de la increíble hazaña que acababa de vivir. Pero, en ese momento, para Emma, lo único importante era el cálido abrazo de su madre y la tranquilidad de saber que, finalmente, todo estaba bien. Con el paso de los minutos, la multitud comenzó a calmarse y, uno a uno, los pasajeros que habían sido salvados por Emma se acercaron para despedirse y agradecerle una vez más. Su madre, con lágrimas en los ojos y una sonrisa llena de orgullo, no podía dejar de mirar a su hija con asombro. «Emma, no tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo su madre mientras le acariciaba el cabello. «Eres una heroína, una verdadera heroína». Emma miró a su madre y, por un momento, la emoción la desbordó. Se sentía feliz, pero también un poco abrumada. Era extraño pensar que, solo unas horas antes, había sido una niña como cualquier otra, y ahora la gente la miraba con respeto y admiración. Los reporteros finalmente lograron acercarse y comenzaron a hacer preguntas. Uno de ellos, un hombre de traje con una expresión entusiasta, se inclinó hacia ella y preguntó: «Emma, ¿podrías contarnos cómo lograste mantener la calma en un momento tan crítico? ¿Cómo una niña de tu edad fue capaz de salvar a tantas personas?» Emma tomó aire profundamente y, con la voz aún temblorosa, respondió: «No fue fácil. Al principio, tenía mucho miedo, pero sabía que todos dependían de mí. Recordé todo lo que había aprendido sobre aviones, y, aunque no sabía si sería suficiente, decidí intentarlo». Las cámaras capturaron cada palabra, y la historia de Emma comenzó a resonar en todos los rincones del aeropuerto. La gente la miraba con admiración, y algunos incluso comenzaron a aplaudir. Para ellos, Emma era una inspiración, una muestra de que el coraje puede venir de los lugares más inesperados. Otro reportero levantó la mano, y, con una sonrisa amable, le preguntó: «Emma, ¿qué fue lo que te dio fuerzas en esos momentos de tanta presión?» Emma miró a su madre y, luego, a la multitud que la rodeaba. «Pensé en mi familia, en todas las personas que estaban en el avión. Sabía que no podía rendirme. Sentí que alguien debía ayudar, y, aunque tenía miedo, sabía que debía intentarlo». Su madre, conmovida, la abrazó de nuevo,
y el público alrededor comenzó a aplaudir una vez más. La historia de Emma estaba tocando el corazón de todos, y, en ese momento, se dio cuenta de que había hecho algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras la entrevista continuaba, una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Era Carlos, el controlador aéreo que había estado en contacto con Emma durante el vuelo. Cuando Emma lo vio, su rostro se iluminó y corrió hacia él. Carlos la abrazó con fuerza, y ambos intercambiaron una mirada llena de respeto y gratitud. Emma, has sido increíble. Me enorgullece haber sido parte de tu historia, dijo Carlos con una sonrisa. Emma, emocionada, lo miró y respondió. Gracias por estar ahí. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Carlos asintió, y ambos se quedaron en silencio por un momento, recordando la intensidad de lo que habían vivido juntos. Para Carlos, Emma era mucho más que una simple niña, era un símbolo de valentía y determinación. La multitud continuaba observando, y algunos periodistas comenzaron a pedirle a Carlos que compartiera su experiencia. Él, con voz firme, comenzó a hablar sobre el momento en que escuchó la voz de Emma en los auriculares, y cómo, desde ese instante, supo que ella era especial. Emma mostró una calma y una madurez que rara vez se ve, incluso en adultos. Fue su valentía lo que nos trajo a todos de vuelta, y estoy seguro de que su historia inspirará a muchos. Los aplausos se intensificaron, y Emma, a pesar de estar agotada, se sintió llena de energía al escuchar las palabras de Carlos. Sabía que había hecho algo extraordinario, pero escuchar el respeto y la admiración de alguien como él la llenaba de una felicidad indescriptible. Finalmente, después de un largo día de entrevistas y reencuentros, Emma y su madre lograron salir del aeropuerto. Al caminar juntas bajo el cielo estrellado, su madre le tomó la mano y le susurró al oído. Eres mi heroína, Emma. Nunca lo olvides. Emma sonrió, y, aunque estaba exhausta, sentía que era el comienzo de algo nuevo. Sabía que la vida le traería muchos desafíos, pero, después de lo que había vivido, confiaba en que podría enfrentarlos todos. La noche había caído por completo cuando Emma y su madre finalmente dejaron el aeropuerto y caminaron juntas bajo el cielo estrellado. A pesar del cansancio que sentía, Emma estaba llena de una energía que no podía describir. Todo lo que había sucedido durante el vuelo, el aterrizaje y los momentos de reconocimiento aún parecían un sueño. Sin embargo, el calor de la mano de su madre en la suya le recordaba que era real. Mientras caminaban, su madre le sonrió y le dijo: Emma, lo que hiciste hoy no es algo que cualquiera pueda hacer. Eres increíblemente valiente, y no solo yo, sino muchas personas estarán agradecidas por siempre. Emma asintió, pero en el fondo todavía intentaba asimilarlo. No se sentía tan diferente, era la misma niña curiosa que amaba aprender sobre aviones. Sin embargo, algo en su interior le decía que nunca volvería a ser la misma. Sentía que había descubierto una nueva parte de sí misma, una parte que era capaz de enfrentar el miedo y superarlo. Los días siguientes fueron una locura. Los medios de comunicación cubrieron la historia, y el nombre de Emma se convirtió en un símbolo de valentía en todas partes. Los reporteros se acercaban constantemente, y la gente la reconocía en la calle. Incluso algunas escuelas y organizaciones de aviación la invitaron a hablar sobre su experiencia. Emma nunca había imaginado que su pasión por los aviones la llevaría a vivir algo tan extraordinario. Unos días después, Emma y su familia fueron invitadas a un evento especial en su honor. Al llegar, vio que había muchas personas, incluidos otros pilotos y profesionales de la aviación, que la aplaudían y sonreían con admiración. El presentador del evento subió al escenario y habló sobre la valentía de Emma, recordando cómo, a tan corta edad, había logrado algo que muchos adultos no se atreverían a intentar. Cuando Emma fue llamada al escenario, los aplausos resonaron en la sala. Se paró frente al micrófono, mirando a la multitud, y aunque su corazón latía rápidamente, sentía una paz interior que la ayudaba a encontrar las palabras. Gracias a todos, comenzó, su voz temblando un poco. La verdad es que nunca pensé que haría algo así. Solo quería ayudar.
todos estábamos en peligro, y sentí que debía hacer algo. No sabía si lo lograría, pero sabía que tenía que intentarlo. La audiencia guardó silencio, escuchando cada palabra con atención. Emma habló sobre el miedo que había sentido y cómo, a pesar de ello, había decidido enfrentarlo. Explicó cómo la voz de Carlos en sus auriculares le había dado la calma que necesitaba y cómo, al ver la pista de aterrizaje, había sentido que todos sus esfuerzos valían la pena. Aprendí que la valentía no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y aunque soy joven, creo que todos, sin importar nuestra edad, podemos hacer cosas grandes si realmente creemos en nosotros mismos. Los aplausos volvieron a llenar la sala, y Emma sintió una calidez en su pecho que la hizo sonreír. No solo había salvado a todos en el avión, sino que también había encontrado una nueva forma de ver el mundo y su lugar en él. Al final del evento, un grupo de niños se acercó a ella. Le pidieron autógrafos y le dijeron que soñaban con ser pilotos algún día. Emma le sonrió y les habló sobre cómo su amor por la aviación la había llevado a aprender todo lo que podía. Les dijo que nunca dejaran de soñar y que siempre recordaran que el conocimiento y la valentía podían llevarlos lejos. Uno de los niños, con los ojos brillando de emoción, le preguntó: «Emma, ¿crees que algún día podré hacer algo como lo que tú hiciste?» Emma le puso una mano en el hombro y, mirándolo a los ojos, le respondió: «Estoy segura de que podrás hacer eso y mucho más. Solo tienes que creer en ti mismo y nunca dejar de aprender». Cuando el evento terminó y Emma y su madre volvieron a casa, sintió que había dejado una huella en todos aquellos que habían escuchado su historia. La experiencia había cambiado su vida, y ahora comprendía el poder de sus acciones y cómo podían inspirar a otros. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emma miró por la ventana de su habitación, observando las estrellas. Recordaba el vuelo, la presión en la cabina, la voz de Carlos guiándola, y el momento en que había visto la pista de aterrizaje ante ella. Era una experiencia que nunca olvidaría, y sabía que siempre la llevaría consigo. Finalmente, cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, sin importar a dónde la llevara la vida, siempre tendría el valor y la determinación para enfrentar cualquier desafío.